¿Ustedes se imaginaron que justo en la última semana de Jesús, los discípulos no, perdón, es tan raro que me equivoco de persona, porque no me sale decir, ¿ustedes se imaginan a los fariseos estando de acuerdo y casi que aplaudiendo a Jesús? Está raro eso, ¿no? Bueno, aunque usted no lo crea, como el programa aquel, aunque usted no lo crea Ripley, aunque usted no lo crea, pasa eso hoy. Pero, como suele pasar, es porque parece que fue un momento en el cual los fariseos tuvieron a alguien con quien estaban más en desacuerdo todavía que con Jesús. Si usted no se acuerda la historia de la que le estoy hablando, no se preocupe que está ahí, vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, estamos sobre el final de Lucas 20, no el final del todo, pero Lucas 20, comenzando a partir del versículo 27. Pero antes de leer, es bueno que pensemos cuáles son las cosas que vos y yo más valoramos en esta vida. ¿Qué es lo que para nosotros tiene un lugar predominante, importante, un lugar supremo sobre algunas cosas, un lugar que realmente lo tenemos ahí entre nuestras prioridades y no me digan Dios, porque estamos hablando de las cosas de este mundo, que es un poco local este pasaje. ¿Cuáles son esas cosas que uno dice, bueno, esto realmente es algo que es como la base, ¿no? Y creo que una de las cosas que la mayoría de nosotros contestaría sería que la familia, ¿no? Y nosotros sabemos que es muy importante darle lugar, darle centralidad a la familia. Sabemos que la familia es un regalo de Dios. Sabemos que la familia, incluso siempre decimos, es nuestro primer ministerio, ¿no? Decimos es el lugar donde más nosotros tenemos que servir. Decimos que la familia tiene que ser nuestra prioridad. Y estas cosas son ciertas, pero Jesús hoy las va a contrastar con algo que no va a ser para disminuir la importancia de la familia, pero va a ser para mostrarnos una realidad mucho más gloriosa, algo de mucho más valor. Y eso va a trabajar también un poco en nuestras vidas y sin importar la situación en la que estemos, sea que estemos casados o sea que estemos solteros esperando a ver quién será el príncipe, la princesa ahí que aparecerá, que el Señor tendrá para mí ahí guardado, reservado, o sea que ya estoy en el matrimonio, o sea que estoy ya con hijos grandes, o sea que estoy atravesando un momento muy bueno, o sea que estoy atravesando un momento muy malo. Estas cosas también ponen en perspectiva la enseñanza de Jesús sobre una realidad mucho mayor y algo mucho más importante. Y ahí es que se le acerca, a partir del versículo 27, un nuevo grupo distinto. Ahí los fariseos toman el banco de suplentes, y ahí Satanás y el director técnico dijo, vamos a probar con otro. Entonces dice ahí en el versículo 27, dice, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. De acá sale la expresión la viuda negra, ¿no? Y luego el tercer hermano se casó con ella y lo mismo sucedió con los 7. No desconfiaríamos de la mujer, no. Quienes murieron sin dejar hijos. Qué momento. Bueno, por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. O, como dice la Reina Valera, es para este siglo, este mundo. Que esto es importante para el estudio hoy. Pero en el mundo, en este siglo que vendrá,
los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como los ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Ahí donde digo, ¿no? Los fariseos dijeron, pues era el gran lío que tenían, ¿no? Con los saduceos. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Padre, bendecí tu palabra en este tiempo. Muchas cosas extrañas de este pasaje, pero ayúdanos, Señor, para que al ver tu verdad, eso ilumine nuestra vida, exponga cosas y nos llame y nos lleve a poder tener una consideración más gloriosa, Señor, de ti. Te alabamos, Señor. Te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, primero tenemos que desenredar un poquito algunas cosas de este pasaje para después empezar a considerar, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Primero tenemos este grupo del cual se habla mucho menos que los fariseos. En parte es porque eran muchos menos numéricamente, ¿no? Algunos incluso eso le decían como una secta de los judíos, porque algunas de las cosas que creían o que ellos interpretaban de la Torá, de lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, de la ley que ellos tenían, era como bastante raro, pero estaban por ahí y andaban ahí en la vuelta. Y cada tanto tenían sus apariciones. Entonces nosotros acá lo que sabemos, lo principal que se sabe de ellos y de sus creencias es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ahora después nosotros tenemos algunos detalles más, por ejemplo se hace referencia a ellos de nuevo en Hechos capítulo 23, versículo 8, y ahí además se nos cuenta que no solamente no creían en la resurrección, sino que no creían ni en ángeles ni en espíritus. Es el equivalente a lo que nosotros hoy llamaríamos a un materialista. Materialista no en el sentido de que quiere acumular cosas, sino materialista en aquellos que solamente creen y ven en la materia, y ven en lo que vemos con nuestros ojos, y ellos creían en Dios, pero no mucho más que eso, y tenían ese entendimiento como que, una vez que morimos ya está, y acompañaban también un poco esta idea sobre lo que pasaba después, sobre su interpretación de las Escrituras, que es algo que pasa mucho hoy en día en las iglesias, lo hemos hablado, y es esta cuestión de esa concepción de que morís, que no hay resurrección de los muertos física, y que esa idea muy de la cultura general, pero que a veces por falta de enseñanza o repetirlo se nos pega un poco a nosotros, muchas gracias, que esa idea que la eternidad, que el estar con Dios, lo que pasa después de morir, es que estaremos ahí en espíritu, boyando en el cielo, ¿no? Ayer poco hacemos algunos chistes con eso de lo que implica esa idea de la eternidad, de que hay una idea como fija de la foto que aparece en Apocalipsis 4, de todo el mundo, gente de toda lengua, tribu y nación adorando delante del trono de Dios, ahí en espíritu, y como que ya está, eso es así, en repetición, para siempre, y ahí no se termina el tiempo. Y sin embargo, la Biblia es muy clara de ese suceso que es la resurrección de los muertos, y no en un sentido espiritual, no como nosotros lo decimos ahora, que ahora cuando Dios nos da una nueva vida, ya ahora hay una resurrección o hay un nacer de nuevo espiritualmente, pero nos dice que también que cuando Cristo vuelva, vamos a ser resucitados juntamente con Él. Y eso era una concepción que si bien para nosotros con la revelación en el Nuevo Testamento está más clara, ya había un montón de indicios de esto también en el Antiguo Testamento, y por eso ellos discutían sobre estas cosas. Pero por alguna razón los saduceos tenían este entendimiento de que esto no era así. Entonces ahí vamos agarrando una idea de estos muchachos, de estos saduceos, y
Acá se vieron que en algunos relatos anteriores, algunos encuentros anteriores, bueno, ellos trataban, los que venían a confrontar a Jesús, trataban de ocultar un poco, ¿no? Trataban de hacerse pasar por gente sincera, con sus preguntas, no sé qué. Ellos ni disimularon, porque eran saduceos, todo el mundo sabía que eran saduceos por su forma de comportarse, hablar, los conocerían personalmente. Algunos piensan que hasta podían usar como maestros de la ley alguna ropa distintiva que los diferenciara de alguna manera. Y todo el mundo sabía, estos son los tipos que no creen en la resurrección. Y le vienen a hacer una pregunta de qué, de la resurrección. Es como si, no sé, yo no creo en los extraterrestres y agarro y me voy a una convención de extraterrestres, ¿no? Y voy ahí, me hago todo el interesado. Hay videos de esos, son fabulosos, si alguna vez lo quieren buscar en YouTube, de gente que va a hacer entrevistas completamente así serio a convenciones de cosas raras, no solamente extraterrestres, otra cosa también. Y les pregunta así y dicen las cosas más impresionantes y el reportero ahí con una cara así de piedra, ¿no? Entonces, bueno, como que voy ahí y le digo, no, contame, y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Fueron ellos los que construyeron las pirámides? Sí, no, me parecía, ¿no? Como fingir algo que ya todo el mundo sabe que no crees. Ese es el tipo de pregunta que le vienen a hacer. Y la situación que le presentan, ¿no? Yo hacía el chiste con la viuda negra, pero esa está ridícula, ¿no? Es una situación que evidentemente ese suceso no habría pasado nunca. Quizás se hubieran dicho, bueno, estaba esta ley, que no, hay muchas explicaciones por esta ley. Esa ley que a nosotros hoy en día en nuestra cultura nos parece raro, ¿no? Imagínate, si yo me muero no quiero que mi hermano se case con Paola, ¿no? Pero... Qué tremendo. Pero bueno, está. Yo no sé, bueno, está, la dejo por ahí. Voy a empezar a cuidar de lo que como. Y bueno, la cuestión es que entonces, volvé. Por eso hay gente que se escribe las predicaciones y la leen. Así no se van por ninguna rama. Voy a tener que empezar a hacer eso. Entonces, la cuestión es que le hacen esta pregunta ridícula, que quizá alguna... yo iba a la razón por la que existía esta ley que a nosotros nos parece rara. ¿Por qué? Era la forma en el mundo antiguo de una especie de protección social, ¿no? Nosotros hoy tenemos el gobierno, también como iglesia somos llamados a cuidar a los necesitados, pero principalmente gobierno, asignaciones familiares, hay un montón de cuidados, de leyes de protección. En ese entonces no había nada. En ese entonces la chance más probable, más segura que alguien podía tener del cuidado era la familia. Y el problema es que esas leyes se tenían que hacer no tanto para decir, bueno, que quede todo entre familia, todo lo demás, sino era porque lo más fácil, lo más natural, y llamándole natural es lo que más le surgiría al corazón humano, es lavarse las manos. Cuñada, quedaste viuda, no sé, vení para Navidad, nos saludamos, pasamos un rato juntos, y menos, escuchame, si no tenés hijos, menos razón para seguir viéndonos, pues no tenemos ni sobrino para vernos. ¿Sí? Manejate. Y alguien por fuera de la familia, ¿se le haría menos atractivo juntarse y tomar para casarse a una viuda? Entonces, esas leyes realmente, aunque nos parecen raros, pero eran formas de Dios de decir, yo quiero proteger al vulnerable. Y entonces podemos comenzar, si nos ponemos un poco en el lugar en ese momento, ver cómo en realidad eran leyes de amor de parte de Dios para su pueblo. Entonces vemos esa historia, esa situación rara. Esta cuestión de la sucesión de los 7, eso, la llevan a un extremo, pero seguramente algo así haya pasado con 2 hermanos. Muy seguramente. Hay una historia, hay un libro entero de la Biblia que se trata de esto, no de 7, pero sí, y tampoco entre hermanos, pero el libro de Ruth es eso. Ruth no era el pueblo de Israel, una moabita que se casó con un israelita, se mueren y ella... Por este amor, ayer hablamos de esta palabra Gesed en el Antiguo Testamento que representa parte del corazón de Dios, que es ese amor leal y su fidelidad y su amor comprometido a pesar de lo que sea. Una palabra difícil de definir, siempre precisamos muchas palabras para eso. Y se expresa perfectamente en muchas cosas de la historia del libro de Ruth, donde se da esto, una moabita, que no era el pueblo de Israel, aparte complejiza más la situación, se casa con un israelita, se van de Israel, se mueren
Entonces la madre de los dos hijos que murieron dice, ya no, y murió el esposo también, yo estoy viuda, estoy sin hijos, me vuelvo a mi tierra. Y la nuera, que también perdió a su esposo, le dice, no me importa, vos sos mi familia, yo me hago fiel a vos. Y a donde vos vayas, yo iré. A quien sea tu Dios va a ser mi Dios. Es ese compromiso íntimo y tremendo. Después cuando va, se da una nueva manifestación de este Gesed, que es también es otra historia que también explica mucho el concepto de la redención. Porque era necesario que aquel que fuera a casarse con quien había quedado viuda, tenía que, se le llamaba, redimir, era como ofrecer algo también para comprar, y ahí está mezclado el tema de las tierras, y eso lo veremos otra vez que estudiemos el libro de Ruth. Pero bueno, para que veamos que esto realmente pasaba seguido, y era una situación que, si bien los saduceos lo llevaron a un extremo, pero era una pregunta lógica si ellos no lo hubieran estado usando para hacerle una trampa a Jesús. Entonces, en el versículo 34, Jesús responde, y es interesante notar, no está acá en Lucas, pero en Mateo y en Marcos está la misma historia, se relata igual, solamente que Mateo y Marcos le suman una frase más que también Jesús dijo, que Lucas estaba siendo un poquito más escueto, y en Mateo y Marcos Jesús comienza a decirlo, esto le pasa porque ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y después le dice exactamente lo mismo que tenemos acá en Lucas. Entonces básicamente arranca su respuesta diciendo, miren, si ustedes conocieran la Biblia y además tuvieran fe en que Dios puede hacer lo que sea, no estaríamos teniendo esta discusión. Pero, ya que estamos, vengan que les cuento lo que va a pasar. Y esto es clave también en nuestras vidas, en muchas cosas que a veces nosotros no comprendemos o no queremos comprender, y a veces, como hablamos ayer también, hay cosas que no se trata solamente de la doctrina por creer o no lo correcto. Hay enseñanza de la palabra de Dios que tienen consecuencias prácticas en nuestra vida, en la forma en la que vivimos. Y que a veces es porque nosotros realmente no hemos buscado a Dios. Nos cuesta confiar en estos atributos de Dios, no en su soberanía, en su fidelidad, porque tenemos problemas de confianza. Y capaz que no nos hemos zambullido lo suficiente en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que nos llena de fe. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, es que somos llenos de fe, entre muchas cosas, entre algunas de ellas porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos afecta, nos transforma, pero además también desde un punto de vista mucho más lógico, llamémosle, mucho más natural, y es el hecho que nos zambullimos en las historias de las cosas que han pasado, y podemos ver cómo no estamos solos, cómo hay gente que ha vivido lo mismo que nosotros, cómo hay gente que ha estado en situaciones terribles, incluso mucho peores que nosotros, y cómo ellos han podido, en medio de las peores circunstancias, confiar y poner todo delante de Dios y descansar, y tener esperanza, y tener fe. Y podemos también ver momentos de la historia donde Dios ha irrumpido con un poder increíble y asegurar nuestra confianza de que Dios todo lo puede y que podemos orar con fe porque Dios todo lo puede hacer. Entonces Jesús comienza diciéndole, ustedes no comprenden esto porque no estudian las Escrituras. Imagínate un maestro de la ley que te diga eso, ¿no? Y además porque no creen en el poder de Dios. Y ahí sí, continúa Jesús con la respuesta y le dice, el matrimonio es para este siglo. Esto de nuevo lo tiene ahí en la Reina Valera y es importante entender esto por esta palabra, que vieron que en otras traducciones más modernas se prioriza el entenderlo, entonces dice para este mundo. Y en otras palabras, la palabra que en griego se pone ahí como siglo, se usa para mundo, se traduce algunas de la edad, del tiempo, tiene como varias formas en las que se traduce la misma palabra. Entonces es importante que pasemos un momentito entendiendo de lo que habla esto, de este mundo o este siglo, y el mundo venidero o el siglo venidero. ¿Qué es para nosotros hoy en día acá en Uruguay? ¿Qué es un siglo?
100 años. Excelente. Bueno, aprobado 12. Bueno, para la Biblia no. Ellos no, bueno, no es que es una palabra que a los traductores se les ocurrió ponerle siglo y por eso en algunas partes y otras versiones se traduce distinto. Pero es una medida indeterminada de tiempo que lo que marca un periodo de tiempo con algunas características especiales, ¿no? A veces, nosotros en español lo usamos mucho con edades, ¿no? Se habla de la edad de piedra, se habla de la edad de bronce, se habla de la edad media, se habla de la era moderna, edad o era también, ¿no? La era moderna. Son como, bueno, características especiales que abarcan mucho tiempo y se las define como la era de tal o lo que sea. Algo similar es esta palabra siglo en la Biblia, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y Jesús, en su respuesta, está dividiendo, ¿no?, entre lo que es para este siglo y lo que es para el siglo que vendrá. Por lo tanto, ya entendemos dos cosas que son importantes. En la mente de Jesús, en la teología de Jesús, en el entendimiento de Jesús, hay dos siglos, o hay dos tiempos, dos edades, dos periodos, ¿no? Y esto también queda respaldado en un montón de pasajes. ¿Y cuáles son estos dos siglos, no? El primer siglo, que es el siglo de este mundo, o este siglo, o este mundo, de nuevo, toda esa forma que ustedes lo pueden encontrar ahí, se refiere al tiempo que se vive desde que la humanidad cayó en pecado, ¿no? Desde que toda la historia quedó arruinada por el pecado y las consecuencias desde que entró la muerte al mundo. Y este siglo perdura con sus consecuencias hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Y eso lo vemos en muchos pasajes que lo ejemplifican y quiero mostrarles algunos ahí para que podamos entender esto. Por ejemplo, Romanos 12:2, muy conocido, dice, no os conforméis a este siglo. Ahí va. Y dice, porque ustedes ahora son del siglo XXI. No, está hablando de no se conformen a este tiempo, a este mundo. ¿Y por qué? Y ahí lo relaciona a la forma de pensar, todo relacionado con la mentalidad del pecado, ¿no? Después, y ahí busco alguno más ahí para poder. Gálatas 1:4, por ejemplo. Gálatas 1:4 dice, tal como el Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo o de este siglo de maldad en el que vivimos, ¿verdad? Entonces está diciendo, la irrupción de Dios, la encarnación de Dios, que Él vino a la tierra, es para rescatarnos, para salvarnos de este mundo. Entonces, eso también nos ayuda a entender que este siglo presente, la característica que lo separa del que viene es el pecado y sus consecuencias. Porque nos muestra que nosotros nos dice este pasaje, que nosotros tenemos que ser rescatados de este siglo, ¿no? Entonces, pues, para alguno que está ahí tomando notas y eso, tiro algún otro. Por ejemplo, 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. 2 Corintios 4:4, por ejemplo, uno más que voy a leer. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo. Entonces está hablando que Dios es soberano, es rey, gobierna sobre toda la historia, pero desde la entrada del pecado, Satanás tiene un gobierno, tiene un dominio, tiene un poder especial cedido por Dios. Dios siempre sigue estando por encima, pero se le ha permitido a Satanás ser el Dios en minúscula, o el rey o el gobernante de este siglo, ¿no? Y de nuevo, hay varios ejemplos más que no. En Efesios 2:2 es cuando dice que también que está hablando de la salvación y que fuimos rescatados, y ahí es cuando usa esa frase de que Satanás es el espíritu del aire, y también está hablando del dominio, del poder espiritual que tiene Satanás. Entonces vemos algunas características de este siglo. Tiene que ver con el pecado y todo lo que eso trajo, la muerte, las consecuencias, y también tiene que ver con el dominio o la autoridad delegada, los permisos que se le han dado a Satanás para obrar y para traer maldad y todas las consecuencias también que eso trae. Entonces, extrañamente está diciendo que el matrimonio, dice Jesús, es para las personas de aquí, de este mundo, de este siglo. Y por eso es importante entender este concepto de siglo, y en las versiones que dice mundo, no
no pensar como en el mundo de la tierra, ¿no? Porque si no pensamos eso, bueno, el otro siglo es cuando ya no hay mundo, no hay tierra y eso, y somos espíritus vallando por ahí. No, va a haber un mundo, va a haber un cielo, tierra nueva. Entonces vemos después cuál es el siglo venidero o el mundo que vendrá. También ahí hay otras referencias y deja claro que este siglo venidero, esto que vendrá, va a ser luego de la resurrección de los muertos, que es de lo que Jesús habla acá. Por ejemplo, podemos ver Efesios 2:7. En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: de modo que en los tiempos futuros o en el siglo futuro, ahí está hablando de ya no este, sino el siguiente, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces va a haber un siglo futuro, algo distinto, otro mundo en el cual vamos a estar presentes y nosotros, que vamos a pasar de este mundo a aquel, vamos a ser ejemplo de la increíble bondad, gracia y misericordia de Dios. Y por ejemplo, el último también está en Mateo 12:32, Marcos 10:30, y leo solamente también Hebreos 6:5. En Hebreos 6:5 dice, bueno, este es uno de los pasajes de advertencia de Hebreos, que habla sobre la advertencia, sobre dejar la fe, sobre el apostatar, sobre aquellos que abandonan o que rechazan a Dios. Y dice, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, eso es el versículo 4 y 5, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, o el poder del siglo venidero. En algún otro momento estudiaremos qué rayos significa todo ese pasaje de Efesios, pero algo que queda claro para nosotros, y este por eso es el último versículo que quiero leer de esto, porque está este siglo presente con el pecado, con la muerte, con el reinado de Satanás, con todas sus consecuencias en el cual nosotros vivimos. Está el siglo futuro, resurrección, nueva vida, cielo nuevo, tierra nueva, algo perfecto. Ahora estos dos siglos, estos dos mundos se tocan, se chocan en un momento. ¿Y cuál es este tiempo de superposición, llamémosle, ¿no? Donde parece que estamos entre medio? Es el tiempo que vivimos ahora, entre la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso nos dice que Cristo es el primero, ¿no? El primogénito de Dios y el primero entre la resurrección de entre los muertos. Y evidentemente es algo significativo, es algo figurativo de lo que Él iba a hacer por nosotros, porque se podría haber dicho, no, históricamente, no sé, el primero tenemos a la niña que Jesús resucitó, tenemos bueno, en el Antiguo Testamento, algunos profetas resucitaron a algunos, pero está hablando de que en la resurrección de Cristo todos los demás podemos tener vida. Y hasta el momento en que Jesús vuelva, nosotros vivimos en este siglo presente, seguimos luchando con el pecado, seguimos con un montón de problemas, seguimos con un montón de características y líos y de todo un poco, pero como dice ese pasaje hebreo, ya estamos saboreando las cosas del mundo, del siglo, del reino de Dios por venir. Cuando hemos hablado del reino de Dios, a esto es lo que se le llama de que el reino de Dios es, pero todavía no. Hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Que Jesús vino a decir, les vengo a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero al mismo tiempo nos habla, Jesús nos enseña a orar, Señor, venga tu reino. Jesús nos acaba de decir que el reino de Dios ya vino y nos está diciendo que oremos para que venga. ¿Qué pasa? ¿Viene y se va? No, es que en algún sentido nosotros seguimos con este cuerpo de muerte. Usted créanme que todo esto es súper importante para entender lo que Jesús se pone a decir del matrimonio. Entonces, vivimos todavía en un cuerpo de muerte, luchamos con el pecado, hay nueva vida en nosotros, Cristo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, nos dan nueva vida, nos dan posibilidad de obedecerle, ya no somos esclavos al pecado, pero seguimos luchando con este cuerpo de muerte y con todas las consecuencias que nos rodean del pecado y de la muerte. Y eso va a tener un fin cuando Cristo vuelva, nos venga a buscar y quienes están muertos sean resucitados. Y los que estemos o estén en vida serán transformados y eso será algo hermoso. Y a partir de ahí, vida nueva, hermanos. Hermoso. Entonces,
Hemos hablado también ahí con algunos hermanos, bueno, ya cuando nos ponemos a hablar de los eventos futuros, en algún momento habrá tiempo de detenernos y todo. Esto es como la generalidad, ¿no? También hay hermanos con pasajes de la Biblia que se entiende que hay algunas partes, bueno, hay como otros pasos en el medio, otras cosas que pueden ahí pasar. Pero ahora hablando en esta generalidad, Jesús habla del siglo presente y el siglo futuro. Entonces, yo le explico todo esto porque a quienes Jesús le estaba hablando ya tenían estos conceptos ahí bien agarrados, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, el matrimonio no es para este siglo, para este mundo, pero en el mundo que vendrá, o sea, en el siglo venidero, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, o sea, está asegurando la resurrección, está hablando de ser levantados de los muertos, está hablando de una resurrección física, no algo espiritual. Porque Jesús cuando murió, al ladrón que se arrepintió y murió junto con él en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que no le estaba diciendo, bueno, tu espíritu va a quedar como en pausa y en algún momento tu espíritu va... No, está hablando de una resurrección física. Para habitar en esos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces dice, en el siglo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos... Y nosotros sabemos que nuestra dignidad para participar de esa resurrección no es por nada bueno que hayamos hecho. La dignidad nos la da Cristo, nos la da al poner nuestra fe en Él. Dice, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como los ángeles. Y en el sentido de los ángeles se refiere a la naturaleza eterna, la naturaleza esta de que no hay casamiento, seremos todos una gran familia, pero no habrá esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos está diciendo Jesús sobre el casamiento? Y acá es donde esto lo tenemos que bajar a tierra para nosotros. El matrimonio, hermanos, es algo hermoso, la familia es algo hermoso, pero jamás se puede transformar para nosotros en un fin en sí mismo. La familia, incluso nuestros hijos, Jesús incluiría también acá, la pregunta es sobre el matrimonio, pero incluiría también a nuestros hijos. Amémoslos con desesperación, pero jamás pueden tomar el lugar de Dios. Jamás pueden tomar, nuestra familia puede ocupar un lugar más importante que el de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que el matrimonio no es un fin en sí mismo, no es lo más increíble? Y esta es la razón por la cual Dios le va a poner un fin a eso en la eternidad. Lo más importante es que Dios fue el que creó el matrimonio y lo creó con un propósito. Y lo creó con un propósito muy específico. Hay varios propósitos, pero el mayor es que Dios determinó que la unión entre un hombre y una mujer, y después, cuando se va agrandando la familia, pero principalmente el matrimonio, fue diseñado para que seamos uno. Se dice ahí en Génesis, ¿no? Para que el hombre no esté solo, pero ¿qué es lo que sucede ahí, en esa unidad? Nos convertimos en uno y eso refleja, es una muestra así, insignificante en comparación con lo glorioso y hermoso que es el matrimonio, de la realidad mayor de Dios. Ayer pasamos un buen tiempo ahí sobre el final, hablando de la Trinidad. Es una pequeñísima e imperfecta, y mucho más después del pecado, súper imperfecta, imagen de cómo Dios es uno y tres personas. Y el matrimonio, la Biblia nos dice que somos uno, pero somos dos personas, pero somos uno. Y nos llama a amarnos completamente, y Dios no precisó crearnos a nosotros para tener a alguien a quien amar. Nos dice que Dios es amor en esencia, también otra de las cosas que veíamos ayer. Y por tanto Dios siempre pudo practicar el amor, aunque no tenía a nadie alrededor, porque vivía en esa perfecta comunión y armonía en la Trinidad, en la cual siempre desde la eternidad y hasta la eternidad podrá vivir siempre una completa y plena satisfacción en sí mismo y en su gloria, en esa relación de perfecta amor y comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esto representa esta relación de perfecto amor en la Trinidad y señala también la perfecta entrega, sacrificio, servicio y sumisión entre Cristo y su Padre y entre Cristo y la Iglesia. Nosotros vamos a Efesios 5.
Efesios capítulo 5, versículo 22, 21. Del versículo 21 en adelante. Miren, no vamos a profundizar en esto, pero es para que veamos cómo en la cabeza del apóstol Pablo el matrimonio es importantísimo, la familia es importantísima, por lo que nos muestra y nos enseña y nos ayuda a experimentar de Dios. No solamente para que nosotros estemos satisfechos y contentos. Versículo 21 de Efesios capítulo 5. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ese es el mandamiento, someternos unos a otros. Y ahora da como ejemplo la relación en el matrimonio. Para las esposas esto significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y así nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, y después sigue hablando algunas cosas más de matrimonio, pero vemos que, sin entrar en detalle porque esto sería una prédica aparte, pero vemos que si seguimos la lógica del pensamiento de Pablo, él dice, tenemos que cuidar el matrimonio no solamente porque para llevarnos bien, sino porque se nos ha encargado esto que es una hermosa parábola, metáfora, señal de una realidad mucho mayor, de algo mucho más importante, que es el amor perfecto, que nosotros no podemos tener un amor perfecto los unos con los otros, pero un amor que sí es perfecto entre Cristo y la iglesia. Y por eso es que es impresionante que a nosotros, a los hombres, nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y en esa entrega total, en esa sin esperar nada a cambio, y en esa realidad en la cual nosotros al hacerlo bien, no solamente nos estamos garantizando una vida bien, pero además estamos honrando a Cristo, y algo que en el siglo venidero, que cuando estemos con Cristo, lo vamos a poder experimentar de una forma perfecta. Y ahí está la clave. Por eso el matrimonio no es eterno. Porque cuando lleguemos a lo que está, lleguemos a lo que realmente es y lo que realmente importa, y yo quiero que alimentemos nuestra imaginación un poco. Yo creo que hasta los más devotos de los cristianos y los seguidores de Cristo nos temblaría un poco el pulso al decir, no, yo cambio a mi esposa o a mi esposo sin nada por Cristo. Entendiendo que estamos en una situación, en un buen momento, ¿no? No pasa nada. O yo dejo a mis hijos así como nada, porque preferiría, no ver nunca más a mis hijos. Preferiría eso. Si estoy con Cristo, ya no preciso ver a más nadie en mi familia. ¿No suena como raro y como fuerte, no? Entonces, Dios, igual que en el pasaje que Dios nos llama a que dice el que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Habíamos hablado esa vez, de que no es que deja de amarlos, es que tu amor por Cristo, tu amor por Dios va a ser tanto más grande que en comparación va a parecer que los odias. Y no los odio. Pero ¿por qué parece que los estás odiando? Lo que pasa es que amo tanto a Cristo, mi satisfacción, me siento tan completo en Dios que no me cambia nada lo otro. Y al contrario, puedo amar desinteresadamente a mi esposo o a mi esposa, puedo entregarme, puedo someterme, porque en realidad tengo mis ojos puestos en algo que es mucho mayor.
Es a lo que muchas veces en la teología, bueno, algunos pasajes en la Biblia le llaman a estas cosas las sombras de lo que vendrá. Por ejemplo, se le decía que los sacrificios de corderos en el Antiguo Testamento eran una sombra del verdadero sacrificio, que era el de Cristo, muchísimo mejor. Entonces, de la misma, otro ejemplo ahí, ¿no? Yo soy de terror para los regalos. Yo a veces digo que no me gustan los regalos, y es que no es que no me gusta recibir regalos, es que me da vergüenza que yo después nunca hago, ¿no? Esto digo, que nadie me regale nada a mí, así después yo no me siento en la obligación de regalar, ¿no? Eh, sí, bueno, viste que no pasa nada, recibir no pasa. Pero no, ahí va, sí, hay gente que ya 2 meses antes, y después siempre me pasa, faltan 5 minutos para que hagan el cumpleaños, y ¿qué farmacia estará abierta para comprar un perfume? No sé. Entonces, muchas veces donde hay situaciones donde hay que dar un regalo un poco importante, en que uno termina es vale por, y le entregas una tarjetita, ¿no? Entonces, no sé, a mis padres alguna vez les he regalado una cena en algún lugar, y bueno, no sé, entonces les imprimimos un papelito que dice, bueno, vale por, y le pongo una fotito ahí de un plato de comida, ¿no? O también, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Le iba a regalar un buzo a mi hermano y no me dio el tiempo y bueno, vale por un buzo. Para que vos lo elijas y te quede bien y todo lo demás, ¿no? Pero en realidad es porque me olvido. Ahora, imagínate que yo te doy a vos un vale por una cena ahí romántica, o bueno, una cena vos solo, con quien vos quieras, con toda tu familia, y te lo doy así un papelito, ¿no? Vale por, y te imprimí ahí peor, te lo dibujé. Te dibujé así un plato y unas albóndigas y unos tallarines, así porque es más fácil hacer un rayerío, y unos cubiertos con los dientes del tenedor todos torcidos. Y te lo decís, sí, muchas gracias. Imagínate la situación de que haces eso, vas, te preparás, haces un restaurante re cheto así de Carrasco, y vas, llegás y le vas a dar así al mozo el vale por, y me dijeron que te presente esto y que con esto no tengo que pagar nada hoy. No, sí es verdad, venga por adelante, acá tenemos todas las velas prendidas, todo, tenemos un de obsequio, una botella de vino, todo lo demás. Y vos le vas a entregar el papelito, te lo quedas mirando y decís, che, pero estaba lindo el dibujo del Facu. Y aparte, y me lo firmó ahí, y no sé, está como lindo, ¿no? No, ¿me lo puedo quedar? No, sí, quédatelo, pero no podés pasar. Así es la comparación que Cristo está haciendo. A nosotros no nos da la cabeza para imaginarnos lo glorioso que será la eternidad con Él. ¿Alguno de ustedes se ha tomado algunas vacaciones o algún día donde se van al campo o a algún lugar y tienen esos días donde dicen, qué impresionante la naturaleza, la creación de Dios, qué tremendo este lugar, podría poner pausa acá y pasar toda la eternidad? La hermosura de este mundo, incluso perderte en la creación y todo lo demás, no se compara con el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene preparado. Al final de Apocalipsis, cuando nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, dice que, yo entiendo que es una imagen, porque es una imagen poética de los libros apocalípticos, yo no creo que es algo literal, pero dice que no habrá sol, porque la gloria de Dios lo va a iluminar todo. Creas que va a ser algo tan así súper literal o no, no importa, el punto es el mismo. El valor es lo mismo. Va a ser algo tan maravilloso, tan impresionante, que absolutamente lo mejor que vos hayas experimentado en este mundo se va a sentir lo más cercano al infierno en comparación con estar frente a la presencia de la gloria de Dios. Y eso es hermoso. Por eso el apóstol Juan termina Apocalipsis diciendo, casi las últimas palabras son, Señor Jesús, ven pronto. Porque no importa si estás en el peor de los momentos de tu vida o estás en el mejor de los momentos, se van a sentir igual comparado
con la gloria que vendrá. Todo tu dolor, todos tus llantos, todas tus frustraciones, todo desaparecerá. El Señor quitará toda lágrima de nosotros. Imagínate, Jesús te está diciendo que la relación más cercana que vos podés tener hoy, la relación más íntima que Él nos ha regalado en este mundo, en este siglo, incluso relaciones que a veces nos ayudan a sobrellevar momentos de sufrimiento y todo lo demás, no se va a comparar con la gloria de estar en su presencia. Y después hay otros aspectos secundarios, solamente a modo de mencionarlos, que también son importantes, ¿no? Otros propósitos del matrimonio secundarios es la procreación, es para Jesús, el Dios, el mandamiento que dio en Génesis fue, llena la tierra. Y en Apocalipsis nos dice que delante del trono de Dios va a haber gente de toda lengua, tribu y nación. Ya vamos a haber llenado la tierra. Y estaremos juntos, no solamente con los creyentes, con los hijos de Dios que viven hoy, pero con los que han existido en toda la historia. Juntos, llenando ese cielo nuevo y tierra nueva, disfrutando en cada una de las cosas que hagamos. Seguramente también cultivando, incluso mejorando, viviendo en ese lugar sin pecado, disfrutando de la gloria y de la presencia de Dios en cada momento, en cada lugar. Será algo hermoso, hermano, será algo hermoso. Entonces, esto nos comienza a decir algo sobre el matrimonio, pero nos termina diciendo algo más sobre nuestra relación con Cristo y la esperanza que podemos tener en esa resurrección. Entonces, Jesús enfatiza que sí. Y ahí ya voy terminando, pero Jesús dice que a ellos le comenzaron usándole los saduceos un mandamiento de Moisés, y él le dice, bueno, ustedes leyeron a Moisés. Moisés también es el que dice que habrá resurrección. Porque cuando habla de Dios, siempre en el Antiguo Testamento hacen referencia, no dicen el Dios que era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y ya no los más. No, es el Dios que sigue siendo el Dios hoy en día de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ellos están vivos y estarán vivos y resucitarán y estarán con nosotros en la eternidad. Eso es algo hermoso. Y ahí fue que los fariseos que sí creían en la resurrección, muy bien, qué lindo. Entonces llenémonos de esperanza. Porque Jesús no está atacando el matrimonio. Jesús te está queriendo mostrar una realidad mucho más gloriosa, mucho más hermosa. Y que en eso ponemos nosotros nuestra esperanza y nuestra fe. Por eso esto es importantísimo para aquellos de ustedes que no están casados. Aquellos de ustedes que están pensando en un momento en formar una familia. Y que digan, bueno, mi forma de buscar a alguien, o mi forma de comenzar una relación, o mi forma de llevar adelante ese matrimonio, no puede ser con la mentalidad ni con los objetivos de este mundo. Porque todo esto solamente tiene sentido si lo hacemos en una relación que pueda señalar a esa realidad futura. Cualquier cosa por fuera de eso me va a decepcionar y me va a traer problemas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo ahora nos llene de esta profunda esperanza y esta profunda convicción. Hoy que estamos en este tiempo donde se sobreponen este siglo y ya podemos palpar, ya podemos saborear, como dice Hebreos, el siglo venidero. Que nos ayudes a, Señor, poner toda nuestra esperanza en ti. Y como decía esta canción que cantábamos hoy, creer y vivir de verdad, que en la peor de nuestras situaciones, Jesucristo, basta. Vos sos suficiente. Como dijo Pablo, después de orar y de luchar con ese aguijón en la carne, haya sido una enfermedad, haya sido un problema, no sabemos lo que fue, pero después de rogar que eso sea quitado y vos le dijiste que no, Él comprendió esta verdad profunda y que transformó su vida. Que te alcance mi gracia, que te sea suficiente mi gracia, que te sea suficiente mi amor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ayúdanos a ir hoy esperanzados, abrazados de ti, transformados, glorificando tu nombre y con un Dios más grande de quizá el Dios chiquito que teníamos al llegar. Para que te amemos y te busquemos y te deseemos por encima de todas las cosas, incluso aquellas cosas que más amamos en esta tierra.
En el poderoso nombre de Jesús. Amén.